No parecía factible que un dirigente político pudiera mantenerse en su puesto durante mucho tiempo después de lo que ocurrió el pasado miércoles durante el homenaje a las víctimas de la Dana. Los insultos, los gritos de asesino solo podían derivar en lo que han derivado hoy, en la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana. Carlos Mazón ha sucumbido a esos gritos y a las presiones de Feijóo, que no ha podido mantener el apoyo forzado que ha mantenido durante el año que ha transcurrido desde la Dana. Feijóo hubiera querido que esta dimisión se hubiera producido mucho tiempo antes, pero solo ahora lo ha conseguido y no de la manera menos dañina para el PP, porque el problema no se ha resuelto del todo. La sucesión no está clara, ni en la presidencia autonómica ni al frente del PP valenciano. Después de unos días de fuertes presiones, Carlos Mazón ha comparecido esta mañana para anunciar su salida, pero esa salida no ha sido inmediata y, de hecho, la salida real de Mazón se desconoce si ocurrirá mañana o dentro de varios meses, porque ahora hay que elegir a un presidente o presidenta y eso está todavía por ser resuelto. De hecho, el protagonista de este episodio político no ha utilizado la palabra dimisión como tal y ha dejado varias incógnitas. Por ejemplo, si dejaría su acta como diputado o solo renunciaría a la presidencia. Pero sí ha despejado una duda: no quiere convocar elecciones y ha apelado a Vox para pactar el nombre de un presidente interino. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Además de a Vox, Mazón también se ha referido al Gobierno central, pero en un tono bien distinto. Ha aprovechado su declaración para criticar a Pedro Sánchez por su gestión de la Dana o, por ser más precisos, ha acusado a Sánchez de abstenerse de ayudar a la Comunidad Valenciana. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Mazón ha sido más crítico con Pedro Sánchez de lo que ha sido consigo mismo y ha hablado de sí mismo más que de las víctimas. Cintia Martí. Sí, una comparecencia en la que Mazón ha anunciado que no seguirá al frente de la Generalitat, aunque ha evitado utilizar la palabra dimisión. Ha reconocido que cometió errores y asegura que vivirá con ello toda la vida, aunque ha centrado su discurso en atribuir responsabilidades al Gobierno central. Mazón apela ahora a la mayoría parlamentaria para elegir a un nuevo presidente, mientras él, que mantiene su acta de diputado, seguirá estando en funciones hasta que haya un sucesor. Llegaba a primera hora tratando de evitar las cámaras para una hora después comparecer. Bon día a todos. Una declaración anunciada, meditada y con una gran incógnita: si presentaría o no su dimisión. Esa palabra Mazón no la ha utilizado. Pero ya no puedo más. Es así como lo comunicaba, no sin antes cargar contra el Gobierno central de forma velada. Distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. De forma directa. Nos quisieron dejar solos por estrategia política. La falta de ayuda fue clamorosa. Reproches que no se han quedado ahí, los ha repartido en varias direcciones. La Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó, que la EMET dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca, que los medidores no funcionaban. Descargada la crítica, Mazón también ha asumido algún error. Debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda. Con palabras para las víctimas. De las 229 personas. Y denuncias muy duras. Algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. 20 minutos de comparecencia sin preguntas, tras la que Mazón ha dejado su cargo, aunque hasta que haya sustituto se mantiene en funciones. Mañana, de hecho, mantiene su agenda. Gracias. Presidirá aún la reunión de su ejecutivo. Esto ocurría a las 9 de la mañana. Carlos Mazón ha firmado su renuncia pasada las 3 de la tarde. El que van a ver es el escrito que ha enviado a la presidenta de las Cortes Valencianas. Aún así, Mazón continuará como presidente hasta que tenga un sustituto. Y, como les decíamos, eso puede durar semanas, incluso meses. Podría hasta derivar en unas elecciones si el Parlamento Autonómico no dispone de una mayoría para investir a un nuevo presidente. De momento se abre un plazo de 12 días para que el PP presente a un candidato y luego todo va a depender de lo que decida Vox.
Si no sale elegido ese candidato a la primera, empezaría la cuenta atrás de 2 meses para que alguien sustituya a Mazón. Y si no se consigue, entonces sí, habría elecciones. Mazón ha anunciado su dimisión solo unas horas antes de que se reuniese la dirección del Partido Popular. Feijóo celebra esa renuncia de Mazón, supone un alivio parcial para el líder del PP después de un año. Feijóo hubiera preferido que esa dimisión se hubiera producido mucho tiempo antes, porque precisamente se ha producido un gran desgaste que ha supuesto para el partido en el ámbito nacional y no solo para el partido en el ámbito valenciano. Y ese desgaste no ha terminado mientras no se resuelva la sucesión. Aún así, Feijóo prefiere entender que ha ocurrido lo que tenía que ocurrir y cuando tenía que ocurrir, y critica lo que considera que ha sido una cacería contra Carlos Mazón. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada. Un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino. Seguirá el ensañamiento. Dirán si el presidente tendría que haberse ido antes o después. Pues yo digo algo distinto. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Las comparaciones lo aguantan todo. Lo que ha ocurrido en torno a Carlos Mazón ha sido y es todavía un serio problema de gestión política para Feijóo. Es uno de esos problemas que debilita al PP en su batalla de oposición al gobierno de Pedro Sánchez. La dimisión de hoy supone un primer paso para resolver ese problema dentro del PP, pero no es el único paso que necesita Feijóo. Lucía González. El primero, Vicente, es conseguir la investidura de otro candidato, evitar elecciones, porque ahora las encuestas no les favorecen y también admiten el desgaste social es evidente. Esa es la prioridad y por eso posponen otro debate importante. ¿Quién va a ser el próximo líder del PP en la Comunidad Valenciana? Es un territorio clave para el partido, no lo quieren perder. Y hay otro asunto incómodo que el PP sabe que facilita la crítica, que Mazón siga siendo diputado, pero Feijóo lo respeta. Lo acordaron ayer en una de las últimas llamadas que mantuvieron en la semana que precipitó la caída de Mazón. Hace solo una semana Hay mucho tiempo para hablar de lo que ustedes quieran. se aplazaba el debate. El futuro de Mazón, creían en Génova, podía esperar. Había que estar con las víctimas, aunque 24 horas después empezaba la distancia. Solo tendrá que responder el señor Mazón. El miércoles, día del homenaje, marca un antes y un después. Y es tras esos gritos cuando llega el primer atisbo de dimisión en público. Hago cargo del día de ayer, no dejo de pensar en ello. Y en privado, Feijóo habla con Mazón por teléfono ese mismo jueves. Mazón le traslada que no puede más, algo que en Génova dicen no había dicho hasta entonces, y el viernes la presión crece. Hay una reunión de altos dirigentes del PP de Valencia en la que incluso se filtra quién debería para ello suceder a Mazón. Feijóo y Mazón vuelven a hablar durante el fin de semana varias veces. Ayer Mazón decide dimitir, quiere hacerlo hoy y el PP no se opone. Todo se precipita antes de lo esperado. De hecho, hoy sabemos que Feijóo tenía pensado reunirse este viernes para hablar con Mazón de su futuro y hoy confiesan estaba descartado como candidato en las próximas elecciones. Pero es Mazón quien decide dar el paso. Una decisión correcta. Y también comunica al partido que no quiere dejar su escaño. Feijóo respeta la decisión, prioriza la investidura, piden a Vox responsabilidad. Que estén a la altura. Ante unas encuestas en las que admiten ha habido un desgaste. Ahora, paradójicamente, el futuro de la Comunidad Valenciana no está en manos ni del PP ni del PSOE. Está en manos de Vox, que va a tener que decidir si apoya al nuevo candidato que propongan los populares o si, por el contrario, consideran que les conviene ir a elecciones. Esther Vaquero. Sí, eso además de mostrar su malestar porque esta dimisión de Mazón se haya producido justo el mismo día en que comienza el juicio al fiscal general del Estado. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido que ha hablado esta mañana con Mazón, pero no desvela qué hará su partido. Le pide al PP que primero resuelvan sus problemas internos. El Partido Popular parece que está en grandes disputas internas, primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer, entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana. Demoledora. Él venía a decir que ha cometido errores, pero no es una mala persona. Os pido una valoración rápida, Joaquín. Bueno, se ha ido dejando un marco comunicativo. La distinción entre una persona que se equivocó en la asunción de sus responsabilidades y quien después, cuando se refiere a una mala persona, se refiere al presidente del Gobierno, negó el auxilio a la Comunidad Autónoma Valenciana por razones de cálculo político. Este es el mensaje central que él ha querido dejar. A mí me parece que el presidente de la Comunidad Valenciana ha estado bastante bien en toda la parte que ha tenido que ver con la asunción de sus propias responsabilidades. Ha sido explícito al decir que se equivocó al no cancelar su agenda en un momento en el que quizás no se conocía lo que iba a suceder en Paiporta,
pero sí se sabía que la circunstancia era crítica y muy peligrosa en Utiel y que eso por sí solo tenía que haber sido suficiente para que él cancelase su agenda, y ha hecho un diagnóstico, en mi opinión, certero en muchos puntos respecto de las responsabilidades de la Administración General del Estado y de las agencias que debieron haber advertido de lo que se venía encima, singularmente la Confederación del Júcar. Yo creo que en ese punto le ha sobrado una cierta extensión y una medida de la expresión emocional, pero en general creo que se va con un mensaje político que va a traer cola. Juan Fernández Miranda, director adjunto a Confidencial. ¿Cómo lo has visto? Pues mira, yo creo que la comparecencia larga del señor Mazón aporta información relevante sobre los motivos por los que toma esta decisión. A mí me parece que llega evidentemente tardísimo. Todo lo que ha dicho hoy lo podría haber dicho hace muchos meses, hace muchísimos meses, y al final todo se resume a lo que pasó en las primeras horas, y eso es algo que él tuvo que haber explicado. Y el hecho de no hacerlo ha convertido todo esto en una inmensa bola que ha acabado por arrasarle. Es verdad que el mensaje, como bien apuntaba Joaquín, el mensaje político de ataque al gobierno es muy relevante, y de esto se va a hablar. Una vez que Mazón desaparezca de la escena política, va a haber que hablar claramente de cómo actuó el gobierno y las agencias del gobierno y los ministerios del gobierno y el presidente del gobierno en esas primeras horas también. Hubo una reunión en Moncloa, hubo mensajes del presidente del gobierno a los presidentes autonómicos que en ese momento podían estar afectados. Por lo tanto, creo que una vez que Mazón sale, esto se abre. Y luego hay dos preguntas todavía por resolver. ¿Quién va a ser el presidente de la Generalitat y quién va a ser el responsable del Partido Popular de la Comunidad Valenciana? Porque esos son el corto plazo y el medio plazo de algo que es relevante. Pues ahora os presentado que diario. Buenos días. Buenos días, Susana. Nos apuntaba ahora Joaquín Manso que esta dimisión tiene mucho que ver con la recomendación del propio psiquiatra de Mazón. ¿Qué sabes sobre esta cuestión? Bueno, pues que es evidente. Vamos a ver, aquí hay yo creo que dos cuestiones que están diferenciadas. Una de ellas, y va de hecho mucho en la línea de la que es la frase clave de la comparecencia, que es lo que estabais comentando ahora, ¿no? La diferencia entre una mala persona y un hombre que se equivocó. Y es evidente que Carlos Mazón se equivocó no contando la comida con total transparencia, entre otras cosas porque la justificación de por qué se va a comer y la justificación de por qué no se va al Cecopiesta tan tarde es porque no fue consciente o no fue capaz de calibrar la magnitud que tenía la tragedia en ese momento, porque no sabía que el barranco del Pollo se estaba desbordando. Y es verdad que ahora, con los ojos de ahora, decimos, oye, es que en Utiel estaban pasando cosas, lo de las llamadas del 112 que decía antes Christian Lesaec, evidentemente al presidente de la Generalitat no le dicen qué es lo que está diciendo por teléfono en las llamadas la gente, se le traslada a una situación general que yo entiendo que vista desde fuera puede parecer como si pareciera el apocalipsis, pero es que los que somos del Levante español, y yo soy de Murcia, como sabéis, gotas frías de esas características las vivimos todos los años. Tú eres de Cataluña también, Susana. Hace unas semanas había unas imágenes en Tarragona absolutamente terroríficas que eran equivalentes a las de Utiel aquel día y no sabemos dónde estaba Salvador Illa. Entonces, que es cierto que él se equivocó, como ha dicho, de hecho, hoy en su comparecencia, yendo a comer, y que es cierto que se equivocó estando tan tarde o estando informado desde el restaurante en vez de desde el Palau o yendo a Utiel. Es una evidencia, pero creo que también es obvio que él no sabía que la tragedia iba a tener esa magnitud y que él no se podía ni imaginar ni que había fallecidos ni que la situación era así de dura. No está muy de acuerdo Joaquín Manso con lo que acabas de decir. En general, con esta última parte sí, es decir, cuando dice que se ha equivocado. O sea, yo lo dije la semana pasada, yo vi las imágenes del informativo de la televisión valenciana del mediodía de entonces, y la fuerza de la riada. Es cierto que en Utiel la situación desesperada de los vecinos que mostraban las imágenes hace absolutamente inaconsejable que la persona que está al mando se vaya del mando. O sea, yo no me habría ido ni al cuarto de baño. Y si a lo largo de las 4 horas en las que él estuvo en el Ventorro, que me parece un tiempo llamativamente largo teniendo en cuenta la situación que como mínimo en ese momento se estaba viviendo en Utiel, si durante ese tiempo no recibió información suficiente de lo que estaba sucediendo en el 112, el responsable también es él. Ya lo siento, pero esto es así. Es decir, la persona que está al mando de las emergencias es responsable de una crisis de liderazgo aquel día, y esto es ni más ni menos que lo que él ha reconocido hoy, un año después de los acontecimientos. Lo ha expresado muy bien la víctima, Cristian, cuando decía, claro, la confianza se ha quebrado en el presidente de la Generalitat a raíz de esos cambios de versión. Quiero que nos comentes, Pilar, la fotografía que ayer publicaba el Sino que Diario, porque salía de la sede del Partido Popular en Alicante, era la última que le veíamos a
a Carlos Mazón, No es la sede del Partido Popular, es el Palau de la Generalitat en Alicante. El Palau de la Generalitat en Alicante, la Casa de las Brujas, ¿no? Cuéntanos, porque habláis del búnker. ¿Cómo han sido estas últimas horas de Mazón? Bueno, búnker es una expresión casi literaria. Básicamente lo que ha hecho él, tenía la decisión de dimitir, la tomó el miércoles por la noche porque la situación del funeral fue pues durísima. Y lleva pues un año detrás con una circunstancia que en lo personal, mucho más allá de la cuestión de la asunción política, pues ha sido muy dura, sobre todo porque él entendía que es cierto que él se había equivocado y eso él lo vio desde el primer momento, no es ciego. Vosotros, los que habéis tratado con él y le conocéis, aunque sea mínimamente, no es una persona irracional, ni es un loco, ni es uno de estos políticos que vive completamente fuera de su mente, es una persona bastante normal. Y lo que pasa es que él pensaba al principio de la situación y durante todo este año que una cosa que es cierta, que es que su estancia en el Ventorro no tuvo un impacto en la gestión de la emergencia, tuvo un impacto en su liderazgo político. Evidente, como dice Joaquín Manso, evidente. Pero no tuvo un impacto en que se salvaran más o menos vidas y eso es incontestable. Entonces, durante todo este año él ha pensado que o ha intentado luchar porque estando aquí él pudiera demostrar determinadas cosas que al principio, por todo el ruido que hubo alrededor del Ventorro, parecía que no había espacio mediático para poder contar. Cosas como este tema de que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco que causó 200 muertos. Es que ese es el elemento clave de lo que pasó aquella tarde, no que Mazón estuviera en el Ventorro. A efectos de salvar o no vidas, estoy hablando. Y muchas de las cosas que pasaron aquella tarde a efectos de la gestión de la emergencia, él durante todo este año pensaba que tenía que luchar por combatir ese relato y ha llegado a un punto en el que se ha dado cuenta que es que en realidad ese relato, que no es un relato sino que es cierto, probablemente el elemento distorsionador que estaba provocando que no se pudiera transmitir esa realidad era el mismo, porque mientras se hable constantemente del Ventorro no se va a hablar de la realidad de por qué se murió la gente, que la gente no se murió porque él Pero es que eso es así, yo creo que estaremos todos de acuerdo, no sé cómo lo ves tú, Juan, pero él era un tapón para que se hablase de las responsabilidades de otras administraciones y muy concretamente de lo que él califica de deslealtad del gobierno. Eso de... Cuando hacíamos análisis de lo que estaba pasando, hubo una disputa entre cuál era la principal responsabilidad entre la Generalitat Valenciana, que la tiene indiscutiblemente, ya ha quedado claro, y el Gobierno de España. Ese debate, el hecho de que Mazón haya continuado ahí y sus cambios de versiones y una política comunicativa errática, para mí muy errática, durante muchos meses, ha propiciado que el Gobierno se haya ido por la tangente. El Gobierno tiene que dar explicaciones. Y hay cuestiones concretas sobre las que hay que preguntar al Gobierno. Una reunión en Moncloa con 5 ministros, Sánchez llegando de la India, la vicepresidenta Montero al mando, para valorar cuáles son las posibilidades para actuar ante la tragedia. Y en segundo lugar, el presidente en ese vuelo de llegada a Madrid desde la India envió mensajes a 4 presidentes autonómicos. Después de eso, en la noche del 29, el Gobierno se quitó de medio y esa es la realidad. ¿Esto hace bueno a Mazón? No, evidentemente no, pero hay que preguntar. Y el tapón era Carlos Mazón. Y bueno, fíjense que ha tenido palabras de agradecimiento al rey, pero no al Gobierno de España, sino todo lo contrario, porque su última reflexión ha sido: el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos los dieron ni siquiera los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Tremendo, ¿eh? Pero os acordáis, ¿no?, de la declaración de Mazón el día 30 de octubre por la mañana, después de haber desaparecido. Lo ha contado ahora. Lo ha dicho. Lo ha contado ahora. Intenté ser amable pensando que de esta manera se iban a acelerar. Entonces mintió otra vez. Los recursos. Porque salió y agradeció a Teresa Rivera toda su... pero él lo ha calificado de ingenuidad. El orden de las llamadas sí es importante. No fue Carlos Mazón quien llamó 3 veces a Teresa Rivera aquella tarde para decirle: vicepresidenta, nos estamos ahogando. Fue Teresa Rivera, vicepresidenta en ese momento, quien llamó hasta 4 veces a Carlos Mazón y solo le responde, además eso ya está aportado en las propias llamadas de Carlos Mazón, después de que le pone un SMS Teresa Rivera, le dice: presidente, le estamos intentando localizar, Interior está activado, el 112 está activado, podemos recuperar el mensaje. Sí, pero déjame terminar, Pilar. Y es cuando 2 minutos después Carlos Mazón por fin se pone en contacto con la vicepresidenta. Es el presidente de Valencia quien tenía que haber llamado al gobierno esa tarde y le estuvieron intentando localizar. ¿Por qué? Por eso está dimitiendo. ¿Por qué tiene que llamar? Perdón. A ver, acláralo, Pilar. ¿Por qué? Digo, no, es que la pregunta es ¿por qué tiene que llamar? Es el 220 muertos. El Gobierno de España tiene que esperar a que le llamen por teléfono para enviar los recursos. ¿Por qué? Es decir, es que es un sinsentido. Pilar, vamos contigo y enseguida tenemos a Joan Baldoví esperando.
pero que la delegada del gobierno era la codirectora del CECOPI. La delegada del gobierno era la codirectora del CECOPI. ¿Y dónde estaba? Y era la que centralizaba las que estaban Pilar, ocurriendo allí. ¿Y dónde estaba Teresa Pilar Rivera, perdón, te escucho. Teresa Rivera. Cancelando un viaje. Teresa Rivera. Volviendo a Valencia. Deja que te responda. Estaba en el CECOPI. Pero es que era la directora del CECOPI. Es que igual que Salomé Pradas, es que Salomé Pradas, que era también codirectora del CECOPI, estaba en el CECOPI. La delegada del gobierno era codirectora del CECOPI. Tiene un papel relevante en el CECOPI. Por cierto, muy relevante. Llamando es trasladar la información de las agencias dependientes del gobierno, particularmente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no avisó del Barranco del Pollo, como ella misma reconocido en sede judicial. Pero si sabes y lo también bueno de de la esto, EMET, que dijo que a las 6 el no se temporal puede, se iba. no se puede. Que hay una Tenía un investigación papel. judicial y que seguramente Salomé Pradas vaya a cambiar su versión. Y tenemos que No es esperar a verdad, ver si si Salomé Salomé Pradas no ha Pradas cambiado su versión. no le dice ahora a la jueza. Por favor, que si no ¿Puedo se explicar entiende. esto de Salomé, Acaba, por Pilar. favor? Acaba, venga. Simplemente para explicar esto de Salomé. Salomé Pradas no ha cambiado su versión. Lo que ha dicho es que ella dijo lo mismo desde el primer día, que es que ella jamás pidió permiso para mandar el ESALER, jamás pidió permiso para mandar el ESALER, y que lo que hizo durante toda la tarde fue informar al presidente de la Generalitat de lo que estaba sucediendo. No ha cambiado de versión. Si leí su comparecencia y ella misma, vamos, es que está en autos y ella misma lo dice ahí, lleva diciendo exactamente lo mismo y este fin de semana ha dicho lo mismo. Bueno, Ella jamás pidió autorización para mandar el reconoce, ESALER. y ahora lo veremos, Pilar, que llamó a Mazón y Mazón no le cogió el teléfono. Incluso tiene la percepción de que le colgó. Es que no sé, a estas alturas no sé qué ganamos justificando a Mazón y a Salomé más Pradas. allá de esto, Pilar, y a la espera de irnos con Joan Baldoví, ahora ya sabemos que no va a haber elecciones, se le apela a la mayoría, entiendo que todo está en manos de Vox y veremos si Vox da por bueno a Pérez Llorca, que sería el candidato que más suena para sustituir a Mazón. ¿Qué sabes tú? Bueno, hay distintas ideas. El PP de Valencia pues ahora mismo es un polvorín, porque durante uno de los éxitos de Carlos Mazón como presidente del PP valenciano es que el PP valenciano es un partido absolutamente cainita en el que todo el mundo se odia con todo el mundo y además tienen odios cruzados y por lo tanto pues eso es un guirigay tremendo. Sí, y claro, pues había un problema muy importante, o sea, había una situación muy difícil cuando Isabel Bonic dejó de ser presidenta y él lo consiguió coser de una forma un tanto casi artificial. Y es verdad que ahora que él sale, pues de repente todas las distintas familias que antes estaban unidas bajo una figura, pues empiezan a explotar y eso pues está provocando que haya muchísimo ruido interno y que veremos a ver cuál es la principal solución, que lo de Juanfran Pérez Llorca es la opción más fácil porque es el que mejor relación tiene con Vox y eso podría facilitar una investidura, pero no necesariamente tiene por qué ser la opción que quiere Génova. Pues enseguida debatimos sobre esto. Gracias, Pilar Rodríguez Los Santos. Gracias. Vamos, ya que hablábamos de Salomé Pradas, a ver los